Hola, muy buenas y sean bienvenidos a otro cuento en este canal. Hoy vamos a leer El Lobo Hombre de Boris Vian. En el Bois des Faux Repos, al pie de la costa de Picardía, vivía un muy agraciado lobo adulto de negro pelaje y grandes ojos rojos. Se llamaba Denis, y su distracción favorita consistía en contemplar cómo se ponía a todo gas los coches procedentes de Villidibarre para acometer la lustrosa pendiente sobre la que un aguacero extiende. De vez en cuando, el oliváceo reflejo de los árboles majestuosos también le gustaba. En las tardes de estío, merodeaba por las espesuras para sorprender a los impacientes enamorados en su lucha con el enredo de las cintas elásticas que, desgraciadamente, complicaban en la actualidad lo esencial de la lencería. Consideraba con filosofía el resultado de tales afanes, en ocasiones coronados por el éxito, y meneando la cabeza se alejaba púdicamente cuando ocurría que una víctima complaciente era pasada, como suele decirse, por la piedra. Descendiente de un antiguo linaje de lobos civilizados, Denis se alimentaba de hierba y de jacintos azules, dieta que reforzaba en otoño con algunos champiñones escogidos y, en invierno muy a su pesar, con botellas de leche birladas al gran camión amarillo de la central. La leche le producía náuseas a causa de su sabor animal, y de noviembre a febrero maldecía la inclemencia de una estación que le obligaba a estregarse de tal manera el estómago. Denis vivía en buenas relaciones con sus vecinos, pues estos, dada su discreción, ignoraban incluso que existiese. Moraba en una pequeña caverna excavada, muchos años atrás, por un desesperado buscador de oro, quien, castigado por la mala fortuna durante toda su vida y convencido de no llegar a encontrarla jamás, el cesto de las naranjas, citó a Louis Bousserand, había decidido acabar con sus días en clima templado sin dejar de practicar, empero, excavaciones tan infructuosas como maniáticas. En dicha cueva, Denis se acondicionó una conformidable guardia que, con el paso del tiempo, adornó con ruedas, tuercas y otros recambios de automóvil, recogidos por él mismo en la carretera, donde los accidentes eran el pan nuestro de cada día. Apasionados de la mecánica, disfrutaba contemplando sus trofeos y soñaba con el taller de reparaciones que, sin lugar a dudas, habría de poner algún día. 4 bielas de aleación ligera sostenían la cubierta de maletero utilizadas a manera de mesa. La cama la conformaban los asientos de cuero de un antiguo Amilcar que se enamoró al pasar de un opulento y robusto plátano, y sendos neumáticos constituían marcados lujos para los retratos de unos progenitores siempre bien queridos. El conjunto armonizaba exquisitamente con los elementos más tribales reunidos, en otros tiempos, por el buscador. Cierta apacible velada de agosto, Denis se daba con parsimonia su cotidiano paseo digestivo. La luna llena recortaba las hojas como encajes de sombras. Al quedar expuesta a la luz, los ojos de Denis cobraban los tenues reflejos rubíes del vino de Arboris. Aproximábase ya al roble que constituía el término ordinario de su andadura, cuando la fatalidad hizo cruzarse en su camino al mago del Siam, cuyo verdadero nombre se escribía Etienne Pample, y a la diminuta Lisette Cachou, morena camarera del restaurante Gronelli, arrastrada por el mago con algún pretexto ingenioso a las fauces reposes. Lisette estrenaba un corsé obsesión último diseño, cuya destrucción acababa de costar 6 horas al mago del Siam, y era tal circunstancia a la que Denis debía agradecer tan tardío encuentro. Por desgracia para este último, la situación era en extremo desfavorable. Medianoche en punto, el mago del Siam con los nervios de punta y dándose en abundancia por los alrededores, la consuelda, el licopodio y el conejo albo que, desde hace poco, acompañan inevitablemente los fenómenos de licantropía, o mejor dicho, de antropolicandría, como tendremos ocasión de leer en las páginas que siguen. Enfurecido por la aparición de Denis, que sin embargo se alejaba ya tan discreto como siempre, barbotando una excusa y desencantando también de Lisette, por cuya culpa conservaba un exceso de energía que pedía a gritos ser descargada de una u otra manera, el mago del Siam se abalanzó sobre la inocente bestia, mordiéndole cruelmente el codillo. Con un gañido de angustia, Denis escapó a galope. De regreso a su guarida, se sintió vencido por una fatiga fuera de lo común y quedó sumido en un sueño muy pesado, entrecortado por turbulentas pesadillas. No obstante, poco a poco fue olvidando el incidente, y los días volvían a pasar tan idénticos como diversos. El otoño se acercaba y con él las mareas de septiembre, que producen el curioso efecto de arrebolar las hojas de los árboles. Denis se atracaba de níscalos y de setas, llegando a atrapar a veces alguna
precisa casi invisible sobre su plinto de cortezas. Más huía como de la peste del indigesto lenguaje de un buey. Los bosques, a la sazón, se vacilaban a muy temprana hora de paseantes y Denis se acostaba más temprano. Sin embargo, no por eso descansaba mejor, y en la agonía de noches entreversadas de pesadillas se despertaba con la boca apestosa y los miembros agarrotados. Incluso sentía menguar paulatinamente su pasión por la mecánica, y el mediodía le sorprendía cada vez con más frecuencia, amodorrado y sujetando con una zarpa inerte el trapo con el que debía haber lustrado una pieza de latón cardenillo. Su reposo se hacía cada vez más desasosegado, y a Denis le preocupaba no descubrir las razones. Tiritetando de fiebre y sobrecogido por una intensa sensación de frío, en mitad de la noche de luna llena, despertó brutalmente de su sueño. Se frotó los ojos, quedó sorprendido del extraño efecto que sintió, y a tientas buscó una luz. Tan pronto como hubo conectado el soberbio faro que le legase algunos meses atrás un enloquecido Mercedes, el deslumbrante resplandor del aparato iluminó los recovecos de la caverna. Titubeante avanzó hacia el retrovisor que tenía instalado justo encima de la croqueta, y si ya le había asombrado darse cuenta de que estaba de pie sobre las patas traseras, aún quedó más maravillado cuando sus ojos se posaron sobre la imagen reflejada en el espejo. En la pequeña y circular superficie le hacía frente, en efecto, un extravagante y blancuzco rostro por completo desprovisto de pelaje y en el que solo dos llamativos ojos rufos recordaban su anterior apariencia. Dejando escapar un breve grito inarticulado, se miró el cuerpo y al instante comprendió la causa de aquel frío sobrecogedor que le atenazaba por todas partes. Su abundante pelambrera negra había desaparecido. Bajo sus ojos se alargaba el malformado cuerpo de uno de estos humanos de cuya impericia a motoría solía con tanta frecuencia burlarse. Resultaba forzoso moverse con presteza. Denis se abalanzó hacia el baúl atiborrado de las demás diferentes ropas, reunidas según el caprichoso azar de la sucesión de los accidentes. El instinto le hizo escoger un traje gris con rayitas blancas, de aspecto bastante distinguido, con el cual combinó una camisa lisa de tono tallo de rosa y una corbata burdeos. Cuando estuvo cubierto con tal indumentaria, admirado todavía de poder conservar un equilibrio que en obsoleto comprendía, emprendió a sentirse mejor, y los dientes cesaron de castañetearle. Fue entonces cuando su extraviada mirada vino a fijarse en el irregular y espeso montoncillo de negra pelambrera esparcido alrededor de su lecho, y no pudo impedir llorar su perdida apariencia. Hizo empero un violento esfuerzo de voluntad para serenarse, e intentó explicarse el fenómeno. Sus lecturas le habían enseñado muchas cosas, y el asunto acabó por parecerle diáfano. El mago del Siam debía ser un hombre lobo, y él, Denis, mordido por la alimaña, acababa de convertirse recíprocamente en ser humano. Ante la idea de que había de disponerse a vivir en un mundo desconocido, en un primer momento se sintió presa de pánico. ¿Qué peligro no habría de correr como hombre entre los humanos? La evocación de las estériles competiciones a que se entregaban día y noche los conductores en tránsito de la Côte de Picardie le anticipaban simbólicamente la atroz existencia a la que, de buena o mala gana, sería preciso adaptarse. Pero luego reflexionó. Según todas las apariencias, y si los libros no mentían, la transformación habría de ser de duración limitada, y en tal caso, ¿por qué no aprovechar para hacer una incursión a la ciudad? Llegados a este punto preciso, es reconocer que determinadas escenas entrevistas en el bosque se reprodujeron en la imaginación del lobo sin provocar en él las mismas reacciones que antes. Al contrario, se sorprendió incluso pasándose la lengua por los labios, cosa que le permitió constatar de paso que, a pesar de la metamorfosis, seguía siendo tan puntiaguda como siempre. Volvió al retrovisor para contemplarse más de cerca. Sus rasgos no le disgustaban tanto como había temido. Al abrir la boca pudo contestar que su paladar seguía siendo de un negro llamativo, y por otro lado, que también conservaba incólume el control de sus orejas, tal vez una pizca sospechosa por ser un exceso alargada y pilosa. Mas consideró que el rostro que se reflejaba en el pequeño y esférico espejo, con su forma oval un algo prolongada, su pigmentada mate y sus blancos dientes, había un papel aceptable entre los que conocía. Así que después de todo, lo mejor sería sacar partido de lo inevitable y aprender algo de provecho para el porvenir, considerando no obstante la cual un ramalazo de prudencia lo obligó antes de salir a hacerse con unas gafas oscuras que, en caso de necesidad, atemperarían la rojiza brillantez de sus cristalinos ojos. Proveyóse a sí mismo de un impermeable que se echó al brazo y ganó la puerta con paso decidido. Pocos instantes después
cargado con una maleta ligera y olfateando una brisa matinal que parecía singularmente desprovista de fragancia, se encontraba en la cuneta de la carretera, alargando el pulgar sin complejo alguno al primer automóvil que divisó en Lotanasa. Había decidido ir en dirección a París, aconsejado por la experiencia cotidiana de que los coches rara vez se detenían al empezar la cuesta arriba, y sí, en cambio cuesta abajo, cuando la gravedad les permite volver a arrancar con facilidad. Su elegante aspecto le reportó ser rápidamente aceptado como acompañante por una persona con no demasiada prisa, y confortablemente acomodado a la derecha del conductor, se dispuso a abrir sus ardientes ojos a todo lo desconocido del vasto mundo. 20 minutos más tarde se apeaba en la plaza de la Ópera. El tiempo estaba despejado y fresco, y la circulación se mantenía dentro de los límites de lo decente. Denis se lanzó osadamente entre los tachones del asfalto, y tomando el bulevar caminó en dirección al Hotel Scribe, en el que alquiló una habitación con cuarto de baño y salón. Dejó su maleta al cuidado de la servidumbre y salió acto seguido a comprar una bicicleta. La mañana se le fue en un abrir y cerrar de ojos. Fascinado, no sabía bien hacia dónde pedalear. En el fondo de su yo experimentaba sin lugar a dudas el íntimo y oculto deseo de buscar un lobo para morderle, pero apenas que no le resultaría demasiado fácil encontrar una víctima. Y por otro lado, quería evitar dejarse influenciar en demasía por el contenido de los tratados. No ignoraba en absoluto que con un poco de suerte no le sería imposible acercarse a los animales del jardín de Splantes, pero prefirió reservar tal posibilidad para un momento de mayor apremio. La flamante bicicleta absorbía en aquel momento toda su atención. Aquel artilugio niqueleado le encandilaba, y por otra parte no dejaría de serle útil a la hora de regresar a su guarida. A mediodía estacionó la máquina delante del hotel, ante la mirada un tanto reticente del portero, pero su elegancia y sobre todo aquellos ojos que semejaban carbúnculos parecían privar a la gente de la capacidad de hacerle el más mínimo reproche. Con el corazón exultante de alegría, se entretuvo en la búsqueda de un restaurante. Finalmente eligió uno tan discreto como de buena pinta. Las aglomeraciones le impresionaban todavía, y a pesar de la amplitud de su cultura general, temía que sus maneras pudiesen evidenciar un ligero provincianismo. Por eso pidió un sitio apartado y diligencia en el servicio. Pero lo que Denis ignoraba era que precisamente en ese lugar de tan sosegado aspecto se celebraba justo aquel día la reunión mensual de los aficionados al pez de agua dulce Rambouillet. Cuando estaba a medio comer, vio irrumpir de repente una comitiva de caballeros de resplandeciente tez y joviales maneras que, en un abrir y cerrar de ojos, ocuparon 7 mesas de 4 cubiertos cada una. Ante tan súbita invasión, Denis frunció el ceño. Más como se temía, el maitre acabó por accesarse cortesanamente a la suya. Lo siento mucho, señor, dijo aquel hombre lampiño y cabezón, pero ¿podría hacernos el favor de compartir su mesa con la señorita? Denis echó una ojeada a la zagala, desfrunciendo el ceño al mismo tiempo. Encantado, dijo incorporándose a medias. Gracias, caballero, gorgojeó la criatura con voz musical, voz de sierra musical para ser más exactos. Si usted me lo agradece a mí, prosiguió Denis, ¿a quién deberé yo? Agradecérselo se sobreentiende. A la clásica providencia, sin duda, opinó la monada, y a continuación dejó caer su bolso que Denis recogió al vuelo. Oh, exclamó ella, tiene usted unos reflejos extraordinarios. Sí, confirmó Denis. Sus ojos son también bastante extraños, añadió la joven al cabo de 5 minutos. Lo veo parecido a... Ah, comentó Denis. A granates, concluyó ella. Es la guerra, musitó Denis. No le entiendo. Quería decir, explicó Denis, que esperaba que le recordasen a Rubís, pero al oír que solo ha dicho granates, no he podido por menos que pensar en restricciones, conceptos que por una relación de causa-efecto me ha llevado acto seguido al de la guerra. ¿Estudió usted ciencias políticas?, preguntó la morenita. Le juro que no volveré a hacerlo. Le encuentro bastante fascinante, aseguró llanamente la señorita, que, entre nosotros, lo había dejado de ser muchas, ya más veces de las que pudiera contar. De buena gana le devolvería el piropo, pero pasándolo al género femenino. Expresóse Denis madrigalesco. Salieron juntos del restaurante. La lagarta confió al lobo convertido en hombre que, no lejos de allí, ocupaba una encantadora habitación en el hotel del Pasapuris de Plata. ¿Por qué no viene a ver mi colección de grabados japoneses?, acabó susurrando al oído de Denis. ¿Sería prudente?, inquirió este. ¿Su marido, su hermano o algún otro de sus parientes no lo vería con inquietud? Digamos que soy un poco huérfana, gimió la pequeña, haciéndole cosquillas a una
lágrima con la punta de su ahusado índice. Una verdadera lástima, comentó cortesanamente su distinguido acompañante. Al llegar al hotel, creyó darse cuenta de que el recepcionista parecía llamativamente distraído. También constató que tanta felpa roja amortiguante hacía diferir notablemente ese establecimiento de aquel otro en el que se había alojado, pero en la escalera se distrajo contemplando primero las medias, las medias y luego las pantorrillas, inmediatamente adyacentes de la señorita. En el afán de instruirse, la dejó tomar hasta 6 escalones de ventaja, y una vez que se creyó bastante instruido, apretó nuevamente el paso, por lo que tenía de cómica. La idea de fornicar con una mujer no dejaba de chocarle, pero la evocación de Fauces Repos hizo desaparecer finalmente aquel elemento retardatorio, y muy pronto se encontró en condiciones de poner en práctica con el tacto los conocimientos que en el añorado bosque le entraron por la vista. Llegados a determinado punto, plugo a la hermosa reconocerse, a grito satisfecha, y el artificio de tales afirmaciones, mediante las cuales aseguraba haber llegado a la cúspide, pasó inadvertido al entendimiento poco experimentado en ese terreno del bueno de Denis. Apenas si comenzaba a salir de una especie de coma bastante distinto de todo cuanto hubiese conocido hasta entonces, cuando oyó sonar el despertador, sofocado y pálido, se incorporó a medias en el lecho y quedó boca abierto, viendo cómo su compañera, con el culo al aire, dicho sea con todo respeto, registraba con diligencia el bolsillo interior de su americana. «¿Desea una foto mía?», dijo sin pensarlo 2 veces, creyendo haber comprendido. Se sintió halagado, pero por el sobresalto que empinó la bipartita semiesfera que antes sus narices tenía, al instante se dio cuenta del inmenso error de tan aventurada suposición. Sí, querido mío», acabó por decir la dulce ninfa, sin saber muy bien si se le estaba o no tomando la cabellera. Denis volvió a fruncir el ceño, se levantó y fue a comprobar el contenido de su cartera. «Así que es usted una de esas hembras cuyas indecencias pueden leerse en la literatura del señor Mauriac», explotó finalmente. «Una prostituta, por decirlo de algún modo». Se disponía ella a replicar. «¿Y en qué tono?», que se cagaba en tal y en cual, que se lo montaba con su cuerpo serrano, y que no acostumbraba a tirarse a los pasmados por el gusto de hacerlo, cuando un cegador destello procedente de los ojos del lobo antropomorfizado le hizo tragarse todos y cada uno de los proyectados exabruptos. De las órbitas de Denis emanaban en efecto 2 incesantes centellas rojas que, elevándose en los glóbulos oculares de la morenita, la sumieron en muy curiosa confusión. «Haga el favor de cubrirse y de largarse en el acto», sugirió Denis. Y para aumentar el efecto tuvo la inesperada idea de lanzar un aullido. Hasta entonces nunca semejante inspiración se le había pasado por las mientes. Mas a pesar de tal falta de experiencia, la cosa resonó de manera sobrecogedora. Aterrorizada, la damisela se vistió sin decir ni pío, en menos tiempo del que necesitaba un reloj de péndulo para dar las 12 campanadas. Una vez solo, Denis echó a reír. Se sentía asaltado por una viciosa sensación bastante excitante. «Debe ser el sabor de la venganza», aventuró en voz alta. Volvió a poner donde correspondía cada uno de sus avios, se lavó donde más lo necesitaba y salió a la calle. Había caído la noche. El bulevar resplandecía de manera maravillosa. No había caminado ni 2 metros cuando 3 individuos se le acercaron, vestidos un poco llamativamente, con ternos demasiado claros, sombreros demasiado nuevos y zapatos demasiado lustrados. Lo cercaron. «¿Podemos hablar con usted?», dijo el más delgado de todos, un aceitunado de recortado bigotillo. «¿De qué?», se asombró Denis. «No te hagas el tonto», profirió uno de los otros 2, coloradote y grueso. «Entremos ahí», propuso el aceitunado según pasaba por delante de un bar. Lleno de curiosidad, Denis entró. Hasta aquel momento la aventura le parecía interesante. «¿Saben jugar al bridge?», preguntó a sus acompañantes. «Pronto vas a necesitar uno», sentenció el grueso coloradote sombríamente. Parecía irritado. «Querido amigo», dijo el aceitunado una vez que hubieran tomado asiento, «acaba usted de comportarse de una manera muy poco correcta con una jovencita». Denis comenzó a reír a mandíbula batineante. «Le hace gracia al muy rufián», observó el colorado. «Ya veréis cómo dentro de poco le hace menos». «Da la casualidad», prosiguió el flaco, «de que los intereses de esa muchacha son también los nuestros». Denis comprendió de repente. «Ahora entiendo», dijo. «Ustedes son sus chulos». Los 3 se levantaron como movidos por un resorte. «No nos busques las vueltas», amenazó el más grueso. Denis lo contemplaba. «Notó que voy a encolerizarme», dijo finalmente con mucha calma. «Será la primera vez en mi vida, pero reconozco la sensación, tal como ocurre en los libros». Los 3 individuos parecían desorientados. «Arreglado vas y piensas que nos asustas, gilipollas», tronó el grueso. Al tercero no le gustaba hablar. Cerrando el puño, tomó impulso cuando estaba a punto de alcanzar el mentón de Denis.
Este se zafó, atrapó de una dentellada la muñeca del agresor y apretó. La cosa debió doler. Una botella vino a aterrizar sobre la cabeza de Dennis, que parpadeó y reculó. «Te vamos a escabechar», dijo el aceitunado. El bar se había quedado vacío. Dennis saltó por encima de la mesa y del adversario gordo. Sorprendido, este se quedó un instante aturdido, pero llegó a tener el reflejo de agarrar uno de los pies calzados de ante del solitario de Fauces Repos. Siguió una breve refriega, al final de la cual Dennis, con el cuello de la camisa desgarrado, se contempló en el espejo. Una cuchillada le adornaba la mejilla y uno de sus ojos tendía al índigo. Prestamente acomodó los 3 cuerpos inertes bajo las banquetas. El corazón le latía con furia, y de repente sus ojos fueron a fijarse en un reloj de pared. Las 11. Por mis barbas, pensó, es hora de marcharse. Se puso apresuradamente las gafas oscuras y corrió hacia su hotel. Sentía el alma pletórica de odio, pero la proximidad de su partida le apaciguó. Pagó la cuenta, recogió el equipaje, montó en su bicicleta y se puso a pedalear incansablemente como un verdadero copy. Estaba llegando al puente de Saint-Claude cuando un agente le dio el alto. «¿O sea que va usted sin luces?», preguntó aquel hombre semejante a tantos otros. «¿Cómo?», se extrañó Dennis. «¿Y por qué no? Veo de sobra». «No se llevan para ver», explicó el agente, «sino para que le vean a uno. ¿Y si le ocurre un accidente? ¿Entonces qué?». «Ah», exclamó Dennis. «Sí, tiene usted razón, pero ¿puede explicarme cómo funcionan las luces de este armatoste?». «¿Se está burlando de mí?», indagó el alguacil. «Escuche», se puso serio Dennis, «llevo tanta prisa que ni siquiera tengo tiempo de reírme de nadie». «¿Quiere usted que le ponga una multa?», dijo el infecto municipal. «Es usted pelmazo de más», replicó el lobo ciclista. «De acuerdo», sentenció el innoble bellaco, «pues ahí va», y sacando la libreta y un bolígrafo, bajó la nariz un instante. «¿Su nombre, por favor?», preguntó volviendo a levantarla. Después sopló con todas sus fuerzas en el interior de su tubito sonoro, pues muy lejos ya alcanzó a ver la bicicleta de Dennis lanzada, con él encima, al asalto del reprecho. En el mencionado asalto, Dennis echó el resto al asfalto. Pasmado, no le quedaba más que ceder ante su furioso avance. La costana de Saint-Claude quedó atrás en un abrir y cerrar de ojos. Atravesó a continuación la parte de la ciudad que costea Montretout, fina alusión a los sátiros que vagan por el parque dedicado al antes nombre santo, y giró después a la izquierda en dirección hacia el Point Nord y Ville du Var. Al salir de tan noble ciudad y pasar frente al restaurante Cabassut, advirtió cierta agitación a sus espaldas. Forzó la marcha y sin previo aviso se internó por un camino forestal. El tiempo apremiaba. A lo lejos, de repente, algún carrillón comenzaba a anunciar la llegada de la medianoche. Desde la primera campanada, Dennis notó que la cosa no marchaba. Cada vez le costaba más trabajo llegar a los pedales. Sus piernas parecían irse acortando paulatinamente. A la luz del claro de luna, seguía sin embargo escalando, montando sobre su rayo mecánico, por entre la gavilleta del camino de tierra. Pero en cierto momento se fijó en su sombra, hocico alargado, orejas erguidas, y al instante dio de morros en el suelo, pues un lobo en bicicleta carece de estabilidad. Finalmente para él, pues apenas tocó tierra, se perdió de un salto en la espesura. La moto de policía, entretanto, colisionó ruidosamente contra la recién caída bicicleta. El motorista perdió un testículo en la acción, a la vez que el 39% de su capacidad auditiva. Apenas recordaba la apariencia del lobo, y sin dejar de trotar hacia su guardia, Dennis consideró el extraño frenesí que lo había asaltado bajo las humanas vestiduras de segunda mano. El tan apacible y tranquilo de ordinario había visto evaporarse en el aire tanto sus buenos principios como su mansedumbre. La ira vengadora, cuyos efectos se habían manifestado sobre los 3 chulos de la Madeleine, uno de los cuales, apresurémonos a decirlo en descaro de los verdaderos chulos, cobraba sueldo de la prefectura, brigada de Mundana, le parecía a la vez inimaginable y fascinante. Meneó la cabeza. Qué mala suerte en la mordedura del mago del Cian. Felizmente, pensó, no obstante, la penosa transformación habría de limitarse a los días de plenilunio. Pero no dejaba de sentir sus secuelas, y esa cólera latente, ese deseo de venganza, no dejaban de inquietarlo. Fin. Espero que esta historia les haya entretenido, les haya gustado, ya que es una historia bastante peculiar y curiosa, que puede ser un clásico de historias de películas o de historias de cuentos infantiles que hemos nosotros escuchado a lo largo de nuestra vida, ya que pues básicamente es un hombre lobo que por una noche o dos se convirtió en un ser humano como tal, y pues
al parecer este lobo pues no era un lobo inculto, por así decirlo, sino que ya tenía algo de conocimiento basado en los libros, con los cuales dedujo que era una mujer de la vida galante con quien se había ido a acostar, y precisamente las tres personas que se pusieron violentas en el bar, siendo los chulos, o por poner la palabra como tal, proxenetas, pues simplemente conservaba mucho de sus habilidades como lobo, tales como los reflejos, la ferocidad que contaba un lobo básicamente. Y pues a pesar de eso, por lo que estamos entendiendo de esta parte final, pues no es la única vez en la que se transformó, ya que esto continuó en ciertos momentos o ciertas noches donde volvía a convertirse en un humano. Es una pena lo del oficial, pero bueno, ¿qué podemos decir? Siempre es divertido ver cuando en los cuentos pasan estas cosas. Pero en fin, espero que les haya gustado esta historia y que les haya encantado y se hayan reído mucho, o les haya maravillado las cosas que vivió este hombre lobo. En fin, nos vemos hasta un próximo cuento en este canal. Muchísimas gracias por haberme escuchado y nos veremos en un próximo cuento en este canal. Hasta luego.